Bienvenidos a Pie de Calle. Hoy conmemoramos el fin de la retribución voluntaria de los camareros, o más conocida popularmente como muerte de las propinas. Puede parecer una práctica un tanto arcaica e incluso hilarantemente absurda, vista desde el progreso de nuestro tiempo. Pero era causa de alegría, así como también de disputas morales, dejando en su desaparición una profunda huella en el gremio. Ahora les dejamos con el reportaje de Julieta Banega. Otro 5 de julio más, a pesar de los años que han pasado de la prohibición, camareros y ciudadanos salen a protestar a la calle por la anulación de las propinas, las que consideran un símbolo del trabajador. El ministro de Economía y Hacienda nos muestra la otra cara de esta controversia. Verá, la propina es una práctica que atenta frontalmente contra la economía del libre mercado, poniendo en entredicho las libertades de los ciudadanos, que son la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho. Y en cuanto al activismo, es cierto que existe cierta controversia en la opinión pública, pero las leyes son las que son y hay que cumplirlas. También hay ciertos delincuentes que se creen héroes y obligan a la ciudadanía a pagar esas propinas, haciendo que la ciudadanía incurra en un delito de fraude fiscal. Aún así, todavía hay nostálgicos de la propina. El debate sigue en la calle. Bueno, yo estoy apto para dar propinas porque yo he sido un personal público también y me ha gustado que cuando hago una cosa que eso, pues que me den una propinilla. Y más cuando vienen las Navidades. Es muy bueno para recoger, es de agradecer. Y como protesta, el gremio de camareros se reivindica con el ya clásico brazalete negro. Sí, nos quitaron las propinas y cuando nos quitaron las propinas es como si nos quitaran el alma de la profesión. Yo ya me siento como un robot, me siento como las máquinas tragaperras de ahí dentro, igual. Aquí, bueno, no se piensa en nosotros y bueno, vamos a luchar hasta el final. Yo voy a llevar el brazalete y bueno, espero que mis compañeros me sigan y bueno. Yo fui camarero en la Moncloa muchos años y cuando el presidente Alejandro Agat prohibió las propinas, dejé de votarle. Después, cuando vi que nadie las daba, me saqué el carnet de monitor y me hice anarquista. Al menos por ahora, la polémica continuará. No voy a estar, todo el mundo como quiera, porque ya ganan bastante, algunos camareros ganan bastante. Bueno, caballero. Bueno. Le dejo cambio, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¿Me ha dado el cambio justo? ¡Justo! No es que fuera Mot, es que era un macarra. Cuando vi la foto de toda su banda, mi padre y su lambreta, y qué miedo me daba. Martínez, Morales y toda la panda acabaron en el ramo de Mercabarna. Mi padre y su lambreta. ¿Ya dais propina? Las pagarás. Educación, yo te voy a dar educación. ¡Quieto! Un pequeño cambio es generoso. ¡Ja! ¿Cuándo lo dais?